Políticas fiscales recientes y objetivos. Canadá en gasto público, manejo del déficit y deuda. Kenia en control del déficit, impuestos y medidas anticíclicas. En este segmento abordaremos las políticas fiscales contracíclicas de Canadá y Kenia. Veremos cómo Canadá utiliza esta herramienta desde una posición de fortaleza, mientras que Kenia debe enfocarse en reformas profundas para estabilizar su economía bajo presiones financieras. Comencemos con Canadá. Canadá es un país que resalta sus políticas fiscales contracíclicas debido a que utiliza una estrategia de aprovechar la alta calificación crediticia para inyectar capital en la economía cuando el sector privado se detiene. Durante las crisis, el gobierno canadiense incrementa el gasto público de forma agresiva, priorizando el seguro de desempleo y las transferencias directas a las familias, lo que mantiene el consumo interno a flote. En el 2024 podemos ver cómo en Canadá se implementaron reformas fiscales centradas en la equidad y en la sostenibilidad. Podemos destacar la reforma del Alternative Minimum Tax, que asegura que los ciudadanos con ingresos más altos paguen al menos un 20,5% de los impuestos, para limitar deducciones excesivas. También para combatir la inflación en lugares vulnerables, se extendieron el crédito al impuesto sobre ventas armonizado, pero la gran apuesta de Canadá es su política industrial moderna, a través de un paquete de créditos a la inversión en economía limpia. El país busca liderar la transición hacia emisiones netas cero. Esto para apuntalarse, en el 2025 se ha introducido la amortización fiscal acelerada, permitiendo a las empresas reducir más rápido los costos de tecnologías limpias. En términos de transparencia, el presupuesto 2025 estrena un nuevo marco de presupuesto de capital. Esto es vital porque se diferencia el gasto corriente de las inversiones en infraestructura. Esto evita que grandes proyectos parezcan empeorar el déficit. Pero aún así, el manejo no está exento de retos. Y en septiembre del 2025 el déficit canadiense subió a $5.000 millones debido a un aumento en el gasto operativo que supera el crecimiento de los ingresos corporativos. Pasando al caso de Kenia, su situación es distinta. Kenia se encuentra en una fase de ajuste macroeconómico y, a diferencia de Canadá, su espacio para maniobrar es limitado debido al alto costo de servicio de su deuda. Es por ello que sus reformas fiscales actuales no buscan necesariamente estimular el consumo, sino es garantizar la supervivencia financiera del Estado. La estrategia keniana se centra en un aumento agresivo de la recaudación tributaria mediante el uso de tecnología para captar ingresos por IVA, aduanas y servicios digitales. Además, Kenia adoptaba el impuesto mínimo global del 15% para multinacionales, buscando alinearse con estándares internacionales. Sin embargo, este ajuste tiene un costo social altísimo. Y para cumplir con las condiciones del Fondo Monetario Internacional, acá es importante hacer un inciso para aclarar que la relación entre el FMI y Kenia no son nuevas, datan de aproximadamente unos 60 años, siendo su primer préstamo meses poco después de su independencia. Es por esto que las medidas de austeridad son tan rígidas, y es que su deuda asciende a más de $3.500 millones. Por este motivo, en el año 2022, su presidente William Ruto decidió eliminar los subsidios al combustible y a la harina, disparando los precios a récords históricos y llegando a valer el combustible más de 183 chelines kenianos. Y las respuestas a esta medida de austeridad se tradujeron en protestas masivas en la capital Nairobi, resultando lamentablemente en decenas de fallecidos. Si miramos las cifras de cierre de agosto y septiembre del año 2025, Canadá enfrenta un déficit creciente de $5.000 millones canadienses, pero enfocado en transformación estructural y lujos, como el nuevo impuesto a vehículos y aviones de más de $100.000. Por otro lado, Kenia registra un déficit gubernamental de $199.000 millones de chelines, una cifra que se mantiene en el promedio histórico del país desde el año 1999, evidenciando una lucha constante por la sostenibilidad. La diferencia es clara. Mientras Canadá usa la fiscalidad para moldear su futuro industrial y corregir la desigualdad de ingresos, Kenia lucha por equilibrar sus cuentas básicas bajo un estricto régimen de austeridad que prioriza el pago de la deuda sobre los subsidios. Como ya hemos visto, el gobierno keniano ha implementado medidas de control del déficit muy estrictas, centradas en dos pilares. Primero, una reforma agresiva del sistema de impuestos, introduciendo gravámenes a servicios digitales y ajustando el IVA para reducir la dependencia de préstamos externos. Y segundo, la austeridad en el gasto no esencial. Aquí podemos ver que las medidas anticíclicas son limitadas, que no debe priorizar la confianza de los mercados internacionales y del FMI para evitar una crisis de balanza de pagos, lo que a menudo implica tomar decisiones difíciles que pueden enfriar la economía en el corto plazo para salvarla en el largo plazo. Si comparamos ambos modelos, la diferencia fundamental radica en el margen de maniobra. Canadá puede permitirse ser contracíclico, ya que el mercado confía en su capacidad de pago. Kenia, por su parte, a menudo se ve obligada a ser procíclica, tener que recortar gastos y subir impuestos para mantener su estabilidad macroeconómica. Esta diferencia subraya que la política fiscal no solo está sujeta a la voluntad del Estado, sino también a su contexto global y a la solidez institucional de cada nación.